se llama el hipotiroidismo. De los pacientes, del total de los pacientes que uno ve en la clínica, aproximadamente un 11% es un paciente endocrino con hipotiroidismo. Por lo tanto, 1 de 10 perros que usted vea va a tener hipotiroidismo. Es una enfermedad tan frecuente. Si evaluamos las enfermedades tiroideas dentro de todas las patologías endocrinas, el hipotiroidismo corresponde al 71% de los pacientes. En Chile, en segundo lugar, es de la enfermedad de Cushing o hipercortisolismo. Y en tercer lugar, la diabetes mellitus. Ahora, en el mundo, en la tabla a la derecha, pueden ver en azul las hembras y en rojo los machos. Si se fijan, la mayoría de las razas, o sea, del sexo que tienen enfermedad endocrina, son hembras, ¿ya? Y eso tiene una explicación fisiológica, porque en realidad el tejido adiposo genera hormonas también. Por lo tanto, por eso las hembras tienen mayor predisposición a presentar enfermedad endocrina. Por ejemplo, cuando hablamos de diabetes mellitus, la prevalencia en las hembras es del doble a los machos. Y eso es porque se produce mayor resistencia por aumento de la grasa a nivel abdominal. ¿Y eso es igual para hembras enteras y hembras esterilizada? Hembras enteras esterilizadas, porque dice con la grasa abdominal. Lo de las hormonas sexuales es otro mecanismo. Entonces, cuando hablamos del eje hipotálamo hipófisis, vamos a hablar, cuando partimos hablando del hipotálamo, de dos núcleos principales, los núcleos que se conocen como supraópticos y los núcleos que se conocen como paraventriculares. Estos son del grupo de las células neurosecretoras magnocelulares. Esas células neurosecretoras van a ir a una parte que se llama pars nervosa o antiguamente conocida como neurohipófisis. ¿Y se acuerdan de la distribución de la hipófisis? Déjenme ver, si lo tengo acá. Ahí lo vamos a ver. Antes de eso, cuando hablamos anatómicamente en un paciente real, estamos hablando de la hipófisis en esta zona. Ese punto blanco que está sobre lo que se conoce como silla turca es la hipófisis y es la glándula que estamos hablando en estos momentos. Como ven, es bastante pequeña. Esto es un corte sagital de una resonancia magnética de un canino. Entonces, cuando hablamos de la anatomía de la hipófisis se divide en tres partes. Se llama pars distalis, la adenohipófisis, pars intermedia y pars nervosa, la neurohipófisis. Perdón, hay muchos términos y cosas que les voy a enseñar ahora que a lo mejor nunca lo han visto, ¿ya? Lo que yo les voy a decir ahora, háganme caso a mí, ya se lo digo para la vida en el futuro, porque el único tema que sé es este, la verdad. Entonces lo que yo les digo ahora es así, ¿ya? Entonces, tenemos la pars distalis, que es la adenohipófisis, tenemos la pars nervosa, que es la antigua neuro, y la pars intermedia, que es una zona de la hipófisis que está desarrollada principalmente en caninos. El humano la tiene, pero muy poco desarrollada. Lo importante de esta pars, que se llama pars intermedia, es que también genera hormonas, y genera una hormona que se llama ACTH, o la adenocorticotrofina, que es la que estimula la secreción del cortisol desde la glándula adrenal. La característica anatómica entre la adenohipófisis o pars distalis y la pars nervosa es que la adenohipófisis tiene un sistema vascular asociado. Si se fijan acá, vemos todo un sistema de vasos portales, ya que llegan a una irrigación. En cambio, la pars nervosa o neurohipófisis tiene ese nombre porque si se fijan acá, no tiene una inervación, una irrigación, sino que son neuronas que liberan sus hormonas por medio de vesículas hacia la zona vascular. O sea, hay una diferencia de vascularización. Por eso se llama pars nervosa, porque son axones que liberan vesículas hormonales. En cambio, la adenohipófisis o pars distalis son un sistema vascular, de un sistema que se llama sistema porta. Recuerden que al igual que en el hígado, el sistema porta significa un sistema de doble irrigación. Es un sistema vascular que forma una arteria principal, se separa, forma capilares y vuelve a formar una arteria principal. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué sistemas tiene un sistema porta, no es solo el hígado, también la hipófisis tiene un sistema porta de inervación. Entonces, la adenohipófisis o pars distalis
secreta distintas hormonas. Entre ellas tenemos la hormona del crecimiento, la ACTH, que es la adenocorticotrofina, la TSH, hormonas sexuales como la FSH y la LH, que ustedes la ven en repro, la hormona estimulante de melanocitos como la MSH, que produce un cáncer que se llama melanoma, que ahora vamos a ver, y la prolactina, que es más relevante en vacas y que produce la sección láctea. En perro y en gato aparentemente no es tan relevante. Y cuando hablamos de la pars nervosa, hablamos de la oxitocina y la ADH o antidiuréticos. En este caso no la vamos a ver, porque no alcanza. Entonces, las hormonas hipotalámicas son, por ejemplo, una hormona que se llama GnRH, que va a estimular a la hipófisis a que produzca FSH-LH. Tenemos la GHRH, que va a estimular a la GH, y la GH es la hormona del crecimiento. Tenemos también la TRH, o tirotrofina, que estimula a la hormona tiroestimulante, que estimula a la tiroides. Tenemos la PRH, que estimula la prolactina, y la CRH, que a nivel hipofisiario estimula la formación de la ACTH, que se va a estimular el cortisol en la glándula adrenal. ¿Ya? Esto es fisiología, así que no pueden fallar acá, porque la base de la endocrinología es aprenderse bien los ejes. ¿Ya? Cuando uno habla de hormonas inhibidoras, la principal hormona inhibidora por definición es esta, que dice ahí SS. ¿Cuál es la SS? La somatostatina. La somatostatina es una hormona que se produce en el páncreas, ¿ya? En las células delta del páncreas, y tiene como función inhibir. Inhibe la GH, inhibe la TSH, y a nivel pancreático va a inhibir la insulina y el glucagón, que la vamos a ver después. Pero cuando hablamos de hormona inhibidora, estamos hablando de la somatostatina. Esa es la importante. ¿Inhibe 4 hormonas en total entonces? Sí. Vamos a empezar hablando de la glándula tiroidea. La glándula tiroidea es la glándula más importante, entre comillas, por prevalencia, no es que sea más relevante, por prevalencia. Entonces, la glándula tiroidea, anatómicamente, se encuentra entre el tercer y quinto anillo traqueal, pero puede estar en todo su recorrido embrionario. La hormona tiroidea, de manera embrionaria, viaja desde la base de la lengua hasta el corazón y después se aloja a nivel de la tráquea. Por lo tanto, si usted tiene un cáncer de tiroides, puede encontrar, usted puede sacar la tiroides, pero puede quedar remanente en la base de la lengua o puede quedar remanente en el tórax. Si tiene un gato con hipertiroidismo y usted lo opera y le saca la glándula tiroidea para manejar la enfermedad, puede mantener problema de la tiroides porque puede tener un remanente en el tórax o en la base de la lengua. ¿Ya? Ahí está cuando el paciente mantiene la signología clínica que puede operar. Respecto a la conformación de la glándula tiroidea, la glándula tiroidea tiene esta imagen de humanos. Y esta imagen de humanos porque tiene una diferencia muy importante con el perro. Siempre se forma por dos lobos tiroideos, pero si se fijan hay algo que los une, que se llama istmo tiroideo. Eso en el perro y en el gato son remanentes o inexistentes. O sea, esto no lo vamos a ver en el perro o en el gato, o lo vamos a ver como un remanente. ¿Por qué ese antecedente, a diferencia en humano, es tan importante? Porque si usted tiene un cáncer de tiroides en un lobo tiroideo, usted, si fuera un humano, le tienen que sacar toda la tiroides. Pero si es un perro o un gato, usted puede sacar el lobo tiroideo afectado y el otro lo puede dejar, porque como no hay comunicación, no deberíamos tener metástasis de un lobo a otro. Entonces, por eso es importante conocer que los perros y los gatos tienen un remanente del istmo o no lo tienen. ¿Ya? ¿Qué pasa con la paratiroidea? La paratiroidea la vamos a ver después, pero van adelante craneales, extracapsulares, y atrás van caudales intracapsulares. Entonces, cuando usted saca una glándula tiroidea, a lo menos debe dejar una paratiroidea. Y si deja una, está bien. Porque en humanos también... ¿Qué pasó? ¿Le pisé su cel? ¿En serio? Es que no Qué sé. suerte todo. En humanos también. En humano la estirpan, pero si deja usted la mitad de una de las 4, ya tiene producción de calcio que puede ser normal. Y a veces sacan todas y dejan la mitad en el subcutáneo y también producen calcio. También se hace eso. Por si acaso.
Entonces, la fisiología de la glándula tiroidea, recuérdenla, que nosotros vamos a tener el hipotálamo produce TRH, vamos a ir a la pituitaria, esto es el nombre antiguo, a la hipófisis vamos a producir TSH, y en la tiroides vamos a producir T4, T3 o T3 reversa, que es la T3 inactiva. Y esto a su vez, como dice acá la flecha, va a realizar un feedback negativo hacia el hipotálamo y la hipófisis. Por lo tanto, cuando uno dice quién regula la misma hormona, lo regula, o sea, la glándula lo regula la misma hormona. Eso es lo que se llama feedback negativo. Si tengo un exceso de T4, voy a disminuir tanto TSH como T4. Por eso es que la TSH es tan importante para evaluar el tratamiento. Por ejemplo, usted tiene un paciente que usted le está dando hormona tiroidea. Usted quiere saber si le está dando mucha o poca hormona a la tiroides, que es la levotiroxina. Para saber eso, vea la TSH. Si la TSH está suprimida, está baja, significa que mi cerebro, mi hipófisis, está percibiendo que me falta hormona. Y como me falta hormona, bajo la TSH. Entonces así usted puede seguir cómo va su tratamiento de la hormona. Respecto a la fisiología de la tiroides, vamos a hablar de la fisiopatología de la tiroides. Vamos a adelantar esto. Respecto a la fisiopatología de la tiroides, la fisiopatología es la siguiente. Se lo voy a explicar acá. Para entender la fisiopatología hay que entender cómo se forma la glándula, la hormona tiroidea. Eso está en el escrito, pero se lo voy a explicar. En la tiroide existe lo que se llama un folículo tiroideo. ¿Ya? Y el folículo tiroideo está formado por un coloide al centro, que el coloide es un contenido líquido, y células alrededor, que son los tirocitos. Entonces, el tirocito, que es la célula, tiene un receptor que se llama receptor NIS o receptor de yodo. Por eso el yodo es tan importante para formar la hormona de la tiroides. Entonces lo que va a hacer es que el receptor entra por el tirocito, o sea, se abre, entra el yodo, y el yodo va a entrar a un espacio que está dentro de la unidad funcional que se llama espacio coloideo. El espacio coloideo viene el nombre coloides. Entonces ya sabemos que vamos a tener ahí cosas coloídeas. Esas son las proteínas, las enzimas. Entonces tenemos dos que son muy importantes y muy relevantes. Una es la tiroglobulina y lo otro que vamos a hablar es la tiroperoxidasa. ¿Qué es lo que es? Cuando entra un yodo, el yodo se tiene que unir para formar la hormona tiroidea. Entonces la tiroglobulina es la proteína de anclaje del yodo. O sea, es como una proteína en que se unen los yodos. Entonces, si yo uno 4 yodos, voy a formar la T4 o tiroxina. Si se unen 3 yodos, voy a formar la triyodotironina o la T3. Entonces, ¿dónde se unen los yodos? Se unen a la tiroglobulina. ¿Y quién los une? Los une una enzima. Esa enzima se llama tiroperoxidasa. Entonces yo tengo una enzima y una proteína. Esto es muy importante clínicamente. ¿Por qué es tan importante? Porque la enfermedad de la tiroides es una enfermedad autoinmune. Entonces, los anticuerpos, ¿contra quién van a actuar? ¿Contra la tiroperoxidasa o contra la tiroglobulina? En general, en los perros actúa contra la tiroglobulina. En humanos contra la tiroperoxidasa. Entonces yo puedo decir, ya, me da lo mismo, igual ser que es autoinmune, se va a actuar en las dos. Bueno, pero cuando usted tiene una sospecha de un paciente hipotiroideo y no le aparece en los exámenes, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tomar los anticuerpos. Y como es un perro, usted puede tomar este anticuerpo contra la tiroglobulina. Si le sale positivo, usted puede diagnosticar un estadio inicial de un paciente hipotiroideo. Por eso es que le sirve conocer la fisiopatología de la enfermedad, porque después no saben por qué están tomando el anticuerpo antitiroglobulina, por ejemplo. Entonces, por eso tienen que saber eso, ¿ya? Una vez que la tiroperoxidasa unió los yodos a la tiroglobulina, va a formar la T3 o la T4. Esta va a salir al tirocito y el tirocito se va a acumular en una vesícula. Entonces vamos a tener una reserva de T4 y T3. ¿Quién va a exocitar o a eliminar o liberar esa reserva
hacia el sistema vascular, la TSH, acá está la TSH. La TSH actúa en un receptor de membrana o de transmembrana que lo que va a hacer, va a liberar las hormonas tiroides a nivel sanguíneo. ¿Ya? Esa es la fisiología de la producción de la hormona tiroidea y que les sirve para conocer la fisiopatología. Una vez que la hormona tiroidea se libera a la sangre, tiene que llegar a actuar en algún lugar. ¿Puedes repetir? Igual lo tiene acá, lo puede leer ahí y dice la web. Sí. Entonces, una vez viaja por la sangre, esto tiene que llegar a una célula. Pero la hormona de la tiroides se viaja con un transportador. Y eso es lo que se conoce como T4 más una proteína plasmática o T4 total. Es una T4 que viaja con el transportador, porque la hormona es hidrofóbica, entonces tiene que ir con un transportador asociado. El 99% de la hormona que viaja en sangre viaja con un ion transportador. Y solo el 1% es la T4 que se llama T4 libre. Esta T4, cuando va a llegar a la célula, la T4 total se separa, forma la libre y entra a la célula. En la célula, en el intracelular, la T4 tiene dos caminos. Si yo quiero generar la actividad o la activación de algo, por lo que se conoce como deiodinasas, las deiodinasas, ¿qué es lo que son? Son enzimas que quitan un yodo. Entonces va a quitar un yodo y va a transformar la T4 en T3. La T3 es la hormona activa por si acaso. Entonces esa es la que va a actuar a nivel celular o a nivel nuclear o citoplasmático. ¿Y qué es lo que hace la T3? Todas las funciones de la hormona tiroidea. Termorregulan, aumentan la producción enzimática, todo lo que vieron ya en fisiología. Entonces, la T3 se activa y actúa. Pero ¿qué pasa si yo tengo el otro mecanismo? Si por ejemplo hace mucho calor, yo no voy a estar produciendo más calor en mi cuerpo. Entonces, toda esta hormona que yo tengo que entra a la célula, en vez de activarse y formar T3 que va a generar más calor y el paciente va a estar más hipertérmico, se va a ir a lo que se llama T3 reversa o se va a inactivar. Y ese mecanismo por el cual una hormona, en vez de activarse, se inactiva, y eso va a ocurrir cuando yo necesito una señal tan grande. ¿Ya? Y eso también ocurre por otras deiodinasas. Las deiodinasas pueden ser activantes o inactivantes. O sea, respecto a lo que yo necesite, es para qué camino voy a ir. ¿Ya? Esa reversión o inactivación no la hacen agregándole nuevamente un cuarto yodo. No, la transforman en T3 pero reversa, que una T3 que se llama inactiva. Sí. ¿Y el transportador es lipídico para los que viajan? El transportador son tres. Ahí está. Es un palo blanco. Dígame. ¿Cuáles son los, por ejemplo, en clínica para medir exámenes? ¿Cuáles serían las hormonas? TSH y T4 total. La T4 libre no está estandarizada en Chile, por lo tanto la medimos. Si tú eres estandarizada, la misma la T4 libre. Y la T3 no se mide porque es muy variable. Los estudios muestran que puede estar alto, normal o bajo en cualquier tipo de paciente. Entonces la T3 es un error medirla en un hipotiroidismo, por ejemplo. Se toma T4 total y TSH. Y la libre se la tuviera estandarizada. Entonces, el transportador. Existen tres transportadores que son la globulina transportadora de tirosina, que se conoce como TBG, que tiene la característica de tener una alta afinidad por la hormona, la albúmina, y tenemos una que se llama transretina, ¿ya? O transtirretina. Entonces, la más importante es la TBG, porque la albúmina, a pesar que hay mucha cantidad, es muy inespecífica, porque la albúmina transporta todo. Entonces la TBG es la relevante, la que es muy muy importante. ¿Y por qué ahora le interesa como clínico las transportadoras? Porque me puede decir, pero esto es bioquímica. ¿No está acá? No está acá. Ya, ¿por qué le interesa? ¿Por qué le interesa el transportador? Porque cuando usted tiene una enfermedad, cualquier enfermedad,
Esa enfermedad lo que va a hacer es que va a separar la T4 de su transportador. Entonces, le planteo esta situación. Tiene un paciente encima de la mesa, choqueado, séptico, lo que quiera. Y usted dice, yo creo que tiene pinta de hipotiroidio. Y usted le toma la hormona tiroidea, le toma la T4 total. La T4 total le va a salir baja. Y usted puede decir, pero tiene hipotiroidismo. No, le salió baja porque cuando tenemos una enfermedad, lo que hace el cortisol es separar la hormona del transportador. Entonces usted, como está midiendo T4 total, le aparece baja. Pero si usted midiera la libre, le haría aparecer normal, ¿ya? Eso lo van a ver en medicina, ojalá, que se llama síndrome de tiroideo enfermo, que es un paciente sano, pero como está con otra enfermedad, aparece la hormona baja, pero un paciente sano, ¿ya? Y ese es el principal error en veterinaria. Por eso es que la hormona es como el transportador es importante, pues si tiene un transportador, como le decía, con baja afinidad, como la albúmina, entonces si la albúmina baja, no da lo mismo, la hormona va a estar igual de bien. Pero si estamos hablando de la TDG, esa se va a afectar por cuadros, ya sea cualquier tipo de cuadro inflamatorio, infeccioso, que aumenta el cortisol. ¿Ya? Diga. ¿Cómo se llama? ¿Síndrome cuánto? Ya, el síndrome se llama síndrome eutiroideo enfermo. ¿Qué es lo que es? Es un síndrome, eutiroideo es de un paciente normal con la tiroides, pero que tiene una enfermedad. Entonces, usted cuando toma la hormona le salen bajas, pero es porque tiene una enfermedad. Por eso las hormonas no se miden cuando son pacientes enfermos, se miden cuando están, entre comillas, más sanos. Entonces, el hipotiroidismo, esto es de fisio, pero en realidad esto para que se den cuenta que existen 3 iodinasas principales, existen más, pero existen activantes como la 1 y la 2, y la 3 es inactivante. ¿Ya? Esto después estudienlo y léanlo. Entonces, el hipotiroidismo, como les decía, la enfermedad más frecuente, lo que va a ocurrir en el paciente es que disminuye todo el metabolismo. Entonces el paciente va a tener una disminución de la producción de calor, disminuye la síntesis proteica, tiende a engordar, se vuelve bradicárdico porque la hormona tiroidea genera un cronotropismo. Entonces se vuelve bradicárdico y un paciente letárgico. ¿Ya? Esto que está en rojo es la base de todo esto. ¿Cómo en rojo? En negro, el que está en negro es la base del diagnóstico de la tiroides. Dice, si usted tiene una glándula tiroidea disminuida, la TSH tiene que estar alta. Esa es la base y la seguir de acá hasta medicina y hasta que ejerza. El hipotiroidismo en los perros, en los gatos y en las vacas es primario principalmente. El secundario, que es el que viene de la hipófisis, es muy raro. Entonces, para yo tener y hacer el diagnóstico del hipotiroidismo, tengo que tener la TSH alta. ¿Por qué la va a tener alta? Porque por eso le dije que estudiaran los feedback. Porque si no tengo producción de hormona tiroidea de la glándula tiroidea, no va a haber feedback negativo en la TSH. ¿Y qué hace la TSH? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque está produciendo menos hormona. Entonces TSH alta es el diagnóstico del hipotiroidismo. Nunca normal o baja. ¿Ya? Independiente de la T4. Entonces las causas, como está ahí en negro, la principal es la tiroiditis linfocítica, que es un problema autoinmune de depósito de linfocitos, deficiencia de yodo, cada vez menos visto actualmente. ¿Por qué? Por la sal y los alimentos peletizados tienen sal. ¿Ya? Por eso, es la sal yodada. Incluso en lugares que son de costeros, esto es de humanos, en lugares costeros como en Chile y todos los lugares costeros, la sal está más yodada que en otros países por si acaso. Eso para la prevención también del hipotiroidismo. Hipotiroidismo congénito y destrucción tiroidea por tumores. Eso nomás después. Entonces, como les decía recién, la principal causa donde afecta a la tiroiditis linfocítica va a ser en la tiroperoxidasa o en la tiroglobulina. Son los 2 lugares principales. Esto no va a pasar. La diferencia de yodo, como les decía, es muy raro por las dietas. Tienen que ser restricciones muy marcados.
Pero el yodo también nos puede ayudar. Por ejemplo, existe un efecto que se llama de Wolff-Chaikoff. ¿Qué es este efecto? Es lo mismo que ocurre con la cocaína, por ejemplo, con las drogas. Si usted consume muchas drogas, usted va a ser dependiente cada vez de más dosis. Eso es porque el receptor, lo que ocurre es que genera lo que se llama un down regulation. O sea, el receptor se mete y necesita más dosis para estimularlo. Lo mismo ocurre con el yodo. Si usted le coloca mucho yodo, entonces el receptor se va a endositar o hacer down regulation. Por lo tanto, va a entrar menos yodo a la célula. Entonces, si yo tengo un paciente felino con una crisis hipertiroidia, que tiene mucha hormona tiroidia, lo que yo puedo hacer es darle un exceso de yodo. Eso va a hacer que el receptor se entre y que no capte yodo y que disminuya la producción de la hormona tiroidia. Entonces, este efecto, que se conoce como Wolff-Chaikoff, lo que va a hacer es que nos va a ayudar como tratamiento en un paciente hipertiroideo con una crisis hipertiroidea. En humanos se le da el Lugol, por ejemplo. Es así como funciona. El exceso de yodo produce una endocitosis, por lo tanto, no va a generar o producir hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de yodo produce hipotiroidismo, pero el exceso también lo produce. O sea, no es solo deficiencia. El hipotiroidismo congénito es una deficiencia tiroidea, principalmente los anticuerpos maternos. O sea, los anticuerpos maternos, antitiroglobulina o antitiroperoxidasa, pasan la placenta y llegan al cachorro. Por ejemplo, este es un golden de 5 meses de edad. Fíjense que le llega apenas a la rodilla al colega. Es un golden que es un golden entre comillas nano. Y eso ocurre principalmente por los anticuerpos maternos. ¿Ya? No va a poder andar más. En la neoplasia tiroidea, la característica de la neoplasia tiroidea o tumor tiroideo es que puede ser hiper, eu o hipotiroidea. Cuando yo les digo tumor tiroideo, uno siempre piensa, no, tiene un tumor gigante y está produciendo baja hormona. No necesariamente así. Piense que el tumor lo que hace es ocupar células funcionales. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que al principio las células funcionales empiezan a romper las células. Rompe las células. Y esa ruptura va a liberar más yodo a la sangre. Perdón, más hormona tiroidea a la sangre. Entonces vamos a tener un hipertiroideo. El gato con carcinoma tiroideo va a tener hipertiroidismo. Pero en algún momento lo que va a ocurrir es que ese tumor va a empezar a ocupar cada vez más masa funcional y ya no va a haber tanta T4. Entonces vamos a pasar para el otro lado. Vamos a tener pocas células que producen T4 y vamos a tener un hipotiroideo. Y también podemos tener un eutiroideo que es normal porque estamos en el equilibrio. Entonces el nódulo tiroideo puede ser cualquiera de las 3 características. Pero, a diferencia del humano, principalmente es un carcinoma sólido maligno. En humanos, generalmente pueden ser carcinomas foliculares, que son benignos y son menores a 1 centímetro. Mucha gente tiene nódulos tiroideos, que no son malignos. Pero en el perro y en el gato se encuentra un nódulo, hay que sacarlo. Porque por prevalencia, generalmente son malignos. Los quistes, como dice ahí, por definición, son benignos. Uno a veces asusta y ustedes pueden ver una masa así de grande. Y usted lo ve y es líquido. Da lo mismo, no pasa nada. El quiste es benigno. Entonces la pregunta es, ¿lo dreno o no lo dreno? En general no se drenan. ¿Por qué? Porque los quistes ¿para dónde van a crecer? Para afuera, no hacia adentro. Eso va a causar problemas en ese paciente. Entonces muchas veces un quiste que lo pilla ahí, lo deja. A diferencia de un nódulo. Pero no se saca. Si es muy grande lo puedes sacar. Pero generalmente no se hace. Ya, lo voy a explicar. El síndrome eutiroideo enfermo. ¿Ya? Esto, traten de guardar aunque sea un ápice para cuando hagan medicina. Un ápice. Ya le expliqué por qué la T4, cuando vemos la T4 total, va a estar baja, ¿no es cierto? Porque no está unida al receptor, tenemos T4 baja. Pero el diagnóstico definitivo del eutiroideo enfermo es el siguiente. Aparte de la T4 total baja,
van a tener la TSH baja o suprimida. ¿Por qué? Porque el exceso del cortisol tiene dos efectos, o la citoquina inflamatoria, son las dos cosas, cortisol o citoquina inflamatoria. Lo que van a hacer es que a nivel de la hipófisis van a disminuir la producción de la TSH, ¿ya? Y lo otro es que afecta la deyodinasa. Entonces lo que hacen es que afecta la deyodinasa 2 y por lo tanto también disminuye la producción de la TSH. Entonces tiene que ver con que este síndrome van a tener las dos hormonas bajas. Esa es la clave, las dos bajas. Así usted diferencia un hipotiroidismo primario de uno que no. Por ejemplo, el clásico error es que le llega a un paciente y le dice no, tiene hipotiroidismo porque está gordo y tiene T4 y TSH baja. Usted tiene que decir no, la TSH no puede estar baja, tiene que estar alta. Y si está baja, hay una enfermedad que tiene que diagnosticar. ¿Ya? Muy rápido. Tiene que diagnosticar la enfermedad más baja. Eso lo pueden leer después en la progresión del hipotiroidismo enfermo. Parte con la T4 baja, sigue con la T4 total baja y termina con T3, T4 y TSH baja. Dígame. ¿Cuál es el concepto de tormenta tiroidea? Tormenta tiroidea es cuando usted tiene tan alta la hormona, pero es un concepto clínico. Generalmente cuando tiene la hormona sobre 8, la hormona normal en gatos está 2,5. Si la tiene sobre 8, genera una crisis de taquicardia y eso va a generar una alteración neurológica. Entonces fallece una taquicardia de una hipertensión severa. Esa es la tormenta tiroidea. ¿Cuál es una vez escuché hipotiroidismo subclínico? Ya. El hipotiroidismo subclínico, como dice su nombre, es un hipotiroidismo que nos genera sintomatología clínica y como la diagnostica usted, con TSH alta y la T4 normal. Entonces la primera progresión del hipotiroidismo, que usted sabe que va a generar un hipotiroidismo a futuro porque la T4 va a bajar. Pero el diagnóstico de hipotiroidismo es TSH alta, T4 baja. El subclínico es TSH alta y T4 normal. Esa es la característica. Ya, entonces el hipertiroidismo es lo contrario. Vamos a tener un aumento de la T4 y la T3. ¿Qué va a ocurrir? Taquicardia, baja de peso y agresividad. ¿Por qué? Porque la hormona está alta. Si la hormona está alta, aumenta el metabolismo. Por lo tanto, bajo de peso, taquicardia. También va a generar alteraciones a nivel central. La hormona tiroidea tiene que ver con nuestra percepción de las emociones y nuestra percepción también del aprendizaje cognitivo. Entonces, el paciente que tiene usted va a ser un paciente agresivo, con el pelaje hirsuto, no es acicala, taquicárdico. Esa es la característica. Y el hipertiroidismo es una de las principales enfermedades en gatos. Cuando uno habla de gato, uno habla de hiper. Cuando habla de perro, habla de hipotiroidismo. ¿Ya? En el gato ocurre principalmente el hiper, sobre todo después de los 8 años de edad. ¿Por qué ocurre en edad adulta? Y en el perro el hipo ocurre a los 5 más o menos. Porque en el gato la principal causa es cáncer, o un adenoma, o un carcinoma, esto es medicina. O adenoma o carcinoma. Adenoma benigno o carcinoma maligno. Por lo tanto, un gato que tenga un nódulo puede ser cualquiera de las dos, pero puede tener incluso nada y puede ser lo que se llama un carcinoma infiltrativo, que es un cáncer que se mete entre las células pero no genera masas, ¿ya? Pero muchas veces la causa del hipertiroidismo en el gato es un cáncer, ya sea bueno o malo, pero es un cáncer. Por eso en el gato da a edad adulta. Y por eso cuando uno hace los exámenes de gato viejo, generalmente uno agrega la hormona que es la T4. O sea, es como de rutina, porque es una patología muy frecuente en gatos. ¿Ya? Dígame. Y en gatos también se ve igual que los humanos de que bajan de peso y comen mucho. Sí. Y en el perro comen poco y aumenta de peso. Y en hipotiroidismo, la caída del pelo. Lo que pasa es que en hipotiroidismo lo que ocurre es, como baja la hormona de metabolismo, el pelo queda en una fase que se llama telogénesis, que es la fase terminal, pero no vuelve a entrar a la anagénesis, que es la fase de crecimiento del pelo.
Entonces queda con puro pelo muerto, pero no crece pelo nuevo. No vuelve a la anagénesis para iniciar el ciclo del pelaje. Por eso. Profe, ¿por qué le da más hiper y no hipo al gato? ¿Por qué le da más hiper al gato y no tanto hipo? No sé. No hay una explicación de eso. No hay explicación. En primer caso, para el alimento, lo que se pensaba en un momento era que porque era muy rico en yodo. Pero ahora existe alimento cada vez más bajo en yodo y se puso igual. Ya, la paratiroides. La paratiroides está constituida por 4 glándulas, 2 craneales y 2 caudales. Las craneales son externas y las caudales internas. Y las caudales son intracapsulares y las craneales extracapsulares. Por lo tanto, si usted opera una tiroides, si opera una tiroides, siempre o generalmente se va a llevar la caudal, pero le va a quedar la craneal, o diría que es la craneal. Si queda la craneal, es suficiente para producir las concentraciones de calcio necesarias. Entonces esto la va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Se va a preguntar, pero se los pasé, porque se los va a decir ahora. Entonces, cuando hablamos de la paratiroides, la principal hormona es la paratormona. ¿Ya? Esto es repaso de fisiología del año pasado. Pero la paratormona tiene como función retener calcio, o sea, aumenta el calcio. ¿De dónde? Del riñón, del intestino y de los huesos. Después le voy a explicar cómo, y ahí nos vamos a parar un poco. Y lo contrario a la paratormona es una hormona que se conoce como calcitonina. ¿La conocen? ¿No? ¿Sí? ¿Qué produce la calcitonina? ¿Qué glándula produce la calcitonina? La calcitonina la producen las células medulares de la tiroides. ¿Ya? Y tiene como función lo contrario a la paratormona. Bajan el calcio. Las células de la médula tiroidea. Ellas producen la calcitonina. Entonces la calcitonina no se produce en la paratiroides, se produce en la tiroides. Y bajan el calcio, en cambio la paratormona aumenta el calcio. ¿Ya? Entonces, este cuadro se lo voy a explicar lentamente, porque esto lo tienen que saber. Esto es un cuadro humano del New England, pero es muy bueno para explicar también en perros y en gatos. Entonces, usted tiene una célula paratiroidea. La célula paratiroidea va a producir paratormona, ¿no es cierto? Fíjese que la paratormona dice, voy a ir al riñón, y en el riñón, en el túbulo renal, retengo calcio y lo llevo hacia la sangre. O sea, el primer lugar de acción de la paratormona es el riñón y ahí retiene calcio. Después, la paratormona va al hueso y va a aumentar el calcio a nivel de la sangre. ¿Ya? ¿Por medio de estímulo de qué células? Eso es el beneficio. ¿Qué célula? ¿Qué célula estimula la paratormona para retener calcio? Los osteoclastos, ¿no es cierto? Los osteoclastos. Ya. Y acá está lo más importante. La paratormona, el tercer lugar que actúa es el intestino. Pero ojo aquí. La paratormona lo que va a hacer es, por medio de la vitamina D, la va a activar, y la vitamina D activa es la que en el duodeno va a retener calcio. O sea, la paratormona no es la hormona que va a retener calcio en el intestino, es la vitamina D. Pero ¿por qué? Acá dice que está involucrada la paratormona, ¿ya? Y esto, como asumo que no lo vieron en el fisio, se los voy a explicar. Nosotros cuando consumimos vitamina D, existen 2 vitaminas D que consumimos. El ergocalciferol o el colecalciferol. Ambas 25 vitamina D. Esa es la que consumimos nosotros, 25 vitamina D. El ergo viene de las vegetales y el colecalciferol viene de las carnes. Entonces, usted consumió esa vitamina D. Esa vitamina D que usted consume se tiene que activar y transformar en la activa. ¿Cuál es la activa?
esta, la que se llama 1,25-hidroxitamina D o calcitriol. El calcitriol es la vitamina D activa. ¿Cómo la activan las personas? Las personas la activamos con la luz del sol. ¿Cómo la activan los perros? Los perros la activan en el riñón por la paratormona. ¿Ya? El perro necesita la luz del sol para activar la vitamina D. Esa es una gran diferencia. Usted tiene que tomar sol para activar la vitamina D. Pero el perro no. Entonces, si usted tiene un daño renal, en el túbulo renal, la vitamina D no se va a activar. ¿Por qué? Por esto. Porque la paratormona puede llegar al riñón y va a querer activar la hormona, pero no va a poder porque el riñón está dañado. Entonces, si no activa la vitamina D, puedo tener hipocalcemia por un problema renal. O sea, por eso tienen que entender que la vitamina D es importante. Lo otro, usted puede consumir mucho calcio, pero si no consume vitamina D, independientemente de la paratormona que tenga, no va a absorber ese calcio. Por eso muchos de los fármacos que le dan a las mujeres no es solo calcio, es calcio con vitamina D. El Cal-D, por ejemplo, para la osteoporosis, a usted no le da solo calcio, le da con vitamina D. Porque si no viene la vitamina D, el calcio en el intestino es lo mismo, no se va a absorber. Para que se absorba, tiene que ser una vitamina D activa, no la paratormona. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Ya, muy bien. Eso es puro fisio en realidad. Esto es fisiopato. Causas de hipercalcemia. La hipercalcemia puede ocurrir, por ejemplo, por un tumor que se llama linfosarcomas. ¿Por qué? Hay tumores, y aquí se pone un poquito más difícil. Hay tumores que no solamente son de los huesos de la paratiroide. Hay tumores que, por ejemplo, como el linfosarcoma, que está acá, produce algo que se llama PTH-like. ¿Qué es lo que es? Es una hormona que es muy similar a la paratormona, pero no viene de la paratiroide. O sea, se llama paratormona-like. Y produce lo mismo. Por eso es que si usted tiene un paciente con linfosarcoma, usted va a tener hipercalcemia. Es decir, ¿por qué tengo el calcio alto? No tiene sentido, si la paratormona está bien. Es por eso, porque produce factores similares a la paratormona. Vamos a pasar el resto. Vamos a hablar después del hiperpar. Pero el linfosarcoma en algunos casos lo pueden generar. El hiperparatiroidismo primario, la principal causa va a ser un tumor, ¿ya? Y principalmente un adenoma paratiroideo. O sea, cuando hablamos del hiperpara, estamos hablando de un tumor de paratiroides, pero generalmente benigno, a diferencia de la tiroide, que generalmente era maligno y era un carcinoma. Cuando hablamos de lo contrario, que son las hipocalcemias, usted tiene que evaluar las causas de la hipocalcemia. Ya no solo piense en hipercalcemia y en hiperpara, piense en las causas de la hipocalcemia. Y ahí tenemos, dentro de las más importantes, el error de laboratorio, la más frecuente que el laboratorio se equivocó en analizarlo, la hipoalbuminemia, que es súper importante. ¿Por qué la hipoalbuminemia es la más importante? ¿Por qué piensan ustedes? Yo le digo causa hipocalcemia. Usted tomó un examen y le apareció hipocalcemia. Y yo le digo, pero tiene hipoalbuminemia. Porque es la que transporta el calcio. La albúmina es la que transporta el calcio. Si usted tiene albúmina baja, tiene hipocalcemia. Vamos a adelantar porque si no, no va a alcanzar. Es lo mismo que hiperproteína. Lo que hace la especial proteína en la sangre de la albúmina. Perfecto, adelantamos ahí. Ya, hagamos un break. Sí, glándula, hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, el hipotálamo produce CRH, la hipófisis CTH, y la CTH va a actuar en la glándula adrenal. Pero la glándula adrenal tiene distintas partes, recuerden. Tenemos la corteza y tenemos la médula. En la médula se producen las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Y ahí no tiene nada que ver la CTH. La CTH no actúa acá. Estos estímulos son otros. Entonces, la CTH va a actuar principalmente
en la zona fascicular que libera los glucocorticoides. ¿Cuáles son? El cortisol. ¿Ya? Y también puede actuar en la parte glomerular y la parte reticular. ¿Cuál es la glomerular? La que produce los mineralocorticoides, como la aldosterona, que ¿cuál es su función? Retener sodio y eliminar potasio. En la fase reticular, en que se producen los andrógenos. Recuerden que la glándula adrenal también produce hormonas sexuales. Por eso es que un macho castrado produce hormonas sexuales. Produce androstenediona y testosterona. Una hembra que está esterilizada produce estrógenos y un macho también. ¿Por qué? Porque en la grasa, la testosterona se transforma en estrógenos por lo que se llaman aromatasas. ¿Ya? Por eso también la gente que es obesa tiene ginecomastia, porque tiene niveles mayores de estrógeno. Eso es porque la grasa produce más estrógeno, bueno, transforma en realidad. Este es el resumen. Entonces, cuando tengamos un paciente canino con hiperadrenocorticismo, vamos a ver lo siguiente. El cortisol es la hormona de metabolismo normal de nosotros. Entonces, si el cortisol está muy alto de manera patológica, lo que va a ocurrir es que vamos a tener lo que se llama un abdomen penduloso. ¿Por qué? Primero, porque el cortisol o los corticoides tienen una metabolización hepática. Entonces vamos a tener un paciente con hepatomegalia. Segundo, porque el aumento del metabolismo, ¿de dónde va a sacar energía ese paciente? Va a sacar energía de la grasa del músculo. Entonces el perro lo que hace es que pierde los rectos abdominales, se adelgaza, entonces se cae toda la panza. Por eso son panzones más que obesos, ¿ya? Y por último, va a perder el pelaje. Son pacientes que tienen dermatopatía y alopecia. Si notamos, por ejemplo, el abdomen, vamos a tener hiperpigmentación. Ahora, si tenemos un gato, el gato tiene una característica especial y es la siguiente. En el gato, la piel se adelgaza tanto que muchas veces el diagnóstico que ustedes van a hacer en el felino es porque ustedes tiran la piel, por ejemplo, para poner una inyección y se quedan con un pedazo de piel en la mano. Entonces, si se fijan en este gato, se le iba a poner una inyección, se tiró el pelaje y se quedaron con la piel en la mano. Eso es porque la piel pierde tanto colágeno que se vuelve muy frágil. Entonces la tiran y se pierde. Aparte, como la piel se vuelve tan delgada, hacen muchos hematomas que se llaman equimosis. ¿Es el nombre del hematoma por si acaso? No es hematoma. Entonces el síndrome de Cushing, que corresponde al aumento del cortisol, así se llama, síndrome de Cushing, puede tener origen exógeno o endógeno. El origen exógeno es cuando usted le dio mucho corticoide a su paciente. Generalmente paciente dermatológico, alérgico, en que usted le dio corticoides a muy largo plazo. Entonces, ¿qué generó? Generó que aumentara mucho el cortisol y generó un Cushing. Y las otras causas son las causas que se llaman endógenas. Endógenas pueden venir de la hipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis produce mucha CTH. De la glándula adrenal, un tumor autónomo que produce mucho cortisol. O ectópico, hay tumores como los carcinomas bronquiales que producen ACTH ectópico. Entonces, cáncer también puede producir Cushing, pero eso es raro. Dígame. ¿El exógeno siempre es provocado? ¿Nunca es por otro...? Siempre es provocado, porque viene de fuera del cuerpo. Entonces, las características del hiperadrenocorticismo son: el 85% de los pacientes con hiperadrenocorticismo, el problema viene de la hipófisis. Por eso se llaman HDP o hipófisis dependiente. O sea, la mayoría, ¿de dónde viene? De la hipófisis. El 70-80% está en la pars distalis o adenohipófisis y el 20% está en la pars intermedia. Por eso les decía que la pars intermedia es importante para evaluar un hiperadrenocorticismo. La mayoría, casi el 50%, es un tumor menor a 3 milímetros. Eso es un tumor muy pequeño. Y la principal causa del tumor
es un adenoma que es un tumor benigno. Pero los adenomas que tengan tamaños menores a 10 milímetros se llaman microadenomas. Cuando son generalmente microadenomas, tumores muy pequeños que están en la hipófisis. Y como dice su nombre, como son adenomas, son benignos. Entonces no metastizan generalmente. Entonces se quedan ahí, quedan signos clínicos y listo. Nada más que eso. ¿Ya? Ya, eso no va a alcanzar. Eso no va a alcanzar. Entonces, el 15% de los pacientes que no tienen el tumor en la hipófisis tienen el tumor en la glándula adrenal. La glándula no se llama suprarrenal como el humano porque los perros no son bípedos sino que son cuadrúpedos. Entonces la glándula adrenal. Y de este 15%, la mitad es adenoma y la mitad es carcinoma. Por lo tanto tenemos un 50% benigno y un 50% maligno. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente que usted diagnosticó un tumor en la glándula adrenal, lo tiene que operar sí o sí. A diferencia del tumor de la hipófisis. Si yo encuentro un tumor en la hipófisis, ¿lo tengo que operar? No necesariamente, pues si es benigno, ¿para qué lo va a operar? En cambio, el tumor adrenal, usted lo tiene que operar porque si no lo opera y llegan a ser un carcinoma, este tumor va a metastizar. ¿Y a dónde metastiza? Si es un tumor adrenal derecho, va a metastizar a la cava, y si es un tumor adrenal izquierdo, va a metastizar a la aorta. Y ahí el paciente va a morir, de una trombosis, de un tromboembolismo. Por lo tanto, esa es la dificultad y el problema de un tumor adrenal funcional. Generalmente son unilaterales, pero un 15% de los pacientes puede ser bilateral. Y ahí tiene mala suerte. Sacó el tumor y el paciente sigue con signo. Le hizo una eco y tiene el tumor en el otro lado. Así como el problema de este tumor. Dentro de los signos clínicos, uno de los principales signos clínicos que vamos a tener en el paciente con Cushing es la poliuria y la polidipsia. O sea, toma mucha agua y orina mucho. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, no lo vimos porque no alcanzamos, pero existe la ADH. La ADH es la hormona, como dice su nombre, antidiurética. La antidiurética lo que hace es retener agua. ¿Cómo lo hace? Si tenemos un túbulo renal y tenemos la sangre a la derecha y acá tenemos el lumen, lo que hace la ADH es que se une a un receptor que se llama receptor de vasopresina, porque la ADH también se conoce como vasopresina. Entonces, al unirse a este receptor de vasopresina, lo que ocurre es que va a exocitar lo que se llaman las aquaporinas, que son estas moléculas de acá. La exocita y la lleva al lumen. Su nombre lo dice todo. Aquaporina es de agua. Entonces retienen agua y la van a llevar a la sangre. Así es como nosotros normalmente retenemos la orina. Si yo tengo un problema de Cushing, el cortisol alto lo que hace es que afecta a la unión ADH vasopresor. O sea, esta unión no se produce. Si no se produce, la aquaporina no llega al lumen y por lo tanto no retenemos agua. Si no retengo agua, orino más. Y si orino más, voy a tomar más agua porque me estoy deshidratando. Entonces esa es la explicación de por qué el signo clínico en paciente con Cushing muchas veces es poliuria y polidipsia. O sea, toman mucha agua y orinan mucho. Otra característica que es muy importante en el perro es la siguiente. La fosfatasa alcalina es una enzima que tiene lo que se llama isoforma. Quiere decir que vienen de distintas partes su expresión, o son distintas formas de la misma molécula. Y existen tres isoformas importantes en el perro. Una que se llama VAL, que es la isoforma dependiente del hueso. Otra que se llama LAL, que es la isoforma de origen hepático. Y esas dos son importantes en el humano. Si el humano tiene una fosfatasa alcalina alta, ¿cuál es la principal causa? Osteoporosis, por ejemplo. Pero el perro, y es la única especie que tiene esta característica, tiene una isoforma que se llama CAL. Y como su nombre es una fosfatasa alcalina
inducida por corticosteroides. Esto es muy relevante en la clínica, muy relevante, porque si yo, por ejemplo, tomo un examen de sangre y tengo un paciente con una fosfatasa alcalina sobre 800, cuando lo normal es 120, y tengo sobre 800, mis prediagnósticos van a ser o un cáncer o afecciones del hígado, carcinoma hepatocelular, adenoma hepatocelular, hiperplasia nodular del hígado, obstrucción del conducto cístico, y el otro es el Cushing. Por lo tanto, si yo tomo un examen de sangre y tengo una fosfatasa alcalina de 2000 y le hago una ecografía y no tengo un tumor hepático, ese paciente puede tener Cushing. ¿Por qué? Porque si es perro, esa es la característica, ¿ya? Por eso es que la fosfatasa alcalina es tan importante en la evaluación de la enfermedad en pacientes. Existe otra entidad que se llama Cushing atípico. ¿Cuál es el Cushing atípico? El Cushing atípico es porque aumentan los precursores del cortisol. Como les decía, el cortisol se produce de precursores, como la 17-hidroxiprogesterona y todas las prehormonas esteroidales que van a ir a formar andrógeno. Entonces, si yo tengo un paciente con alopecia polipsia y tomo el cortisol y el cortisol está normal, entonces lo que pasa con este paciente es que lo más probable es que aumenten los precursores. Los precursores del cortisol generan los mismos signos del Cushing. Y muchas veces esta entidad se mete en una patología que se llama alopecia X, que son estos clásicos pacientes alopésicos que no se sabe muy bien si va por el Cushing, va por la melanina, ahí se está evaluando. Pero este es un Cushing que se llama atípico porque le aumenta el cortisol. El feocromocitoma es un tumor en que aumenta lo que se llama las células cromafines. Las células cromafines son las células que van a producir adrenalina en la médula adrenal. Entonces, cuando nosotros tenemos feocromocitoma, vamos a tener una afección de la médula adrenal y va a aumentar la adrenalina y noradrenalina. La característica es que este tumor es muy encapsulado. Si se fijan, está acá, pero si yo pongo a ver, voy a ver distintos colores en la corteza. Por lo tanto, no involucra ni el cortisol, no involucra la aldosterona, ni las hormonas sexuales. Sí va a involucrar, como les decía, la médula. Entonces, paciente con taquicardia e hipertensión severa y taquicardia, y tiene una masa adrenal, eso es feocromocitoma. Y la cirugía es de urgencia, porque ese paciente va a morir, ¿ya? Lo tiene que operar idealmente lo antes posible. Feocromocitoma. ¿Cuáles son los signos? Taquicardia e hipertensión severa, ¿ya? Las catecolaminas, ¿vieron el fisio, los receptores de catecolamina y adrenérgico, esas cosas? Ya. Esos son los pasados. Ya. Esto lo puedo pasar, esto lo leo. Ya, el Addison. El Addison es lo contrario a la enfermedad de Cushing. Por lo tanto, es la baja principalmente de la aldosterona y del cortisol. Está asociado principalmente a un problema inmune, un problema autoinmune. Lo que se van a afectar son sus enzimas, una que se conoce como 21-alfa-hidroxilasa. Entonces acá lo que vemos es lo siguiente. Este esquema, yo veo los precursores del cortisol. Entonces, si yo tengo la afección de una enzima, como la 21-alfa-hidroxilasa, se fijan que esta enzima, ¿qué es lo que produce? Cortisol y aldosterona. Entonces, este paciente va a tener bajo cortisol y baja aldosterona. Si yo tengo esto, lo que voy a tener es clínicamente un paciente con bajo sodio y bajo cortisol. Entonces, ¿el paciente cómo llega? Choqueado. El paciente que llega hipovolémico, hipotenso, llega con diarreas, porque el cortisol va a ayudar a proteger la mucosa intestinal. Por lo tanto, va a ayudar a que la mucosa esté sana y no tenga diarrea. Lo otro,
los receptores de aldosterona no solo están en el riñón, principalmente están en el riñón, donde se absorbe el sodio, pero también están en el intestino. Entonces, si yo tengo problemas de este receptor de aldosterona, en el intestino voy a perder sodio, el sodio arrastra agua, y voy a tener una diarrea o un moto. Entonces, los signos clínicos del paciente con Addison son hipotensión, bradicardia, choqueado y diarrea. Eso es lo que es. La principal causa del hipoeritrocorticismo va a ser autoinmune, pero también puede ser por infecciones como la tuberculosis, puede ser de nacimiento, que el paciente nazca con esta enfermedad, el paciente nació, no sé, tiene 2 meses y llegó choqueado. O puede ser idiopático de causas desconocidas. Y las secundarias son corticoide exógeno. ¿Cómo? Se produce Cushing. Bueno, usted tiene un Cushing y usted lo que dijo es, tiene Cushing, cortamos el corticoide. Ese eje está suprimido. Por lo tanto, si usted llega y corta los corticoides de golpe, va a tener un Addison. ¿Por qué? Porque como el eje está suprimido, ya que le estoy dando corticoides desde afuera, mi hipófisis no produce STH y no estimula la adrenal a producir cortisol. Entonces voy a pasar de un Cushing a un Addison. Por eso los corticoides se bajan de manera paulatina, nunca de manera agresiva, ¿ya? Siempre paulatina. Todas las causas son más raras. Entonces, principalmente autoinmune. Para aprender todo lo que está pasando. Usted está hablando de lo que tenemos que leer en la Ahora que casa. estoy hablando de que tiene la todo eso. Todo endocrino, lo que se pasa, lo que no se pasa, todo lo que va a hacer. Le diga la verdad. Solo de endocrino. El próximo Después eso fue. ¿Sabes qué? Muy bien. Lo que usted habla es lo más importante. La vida es lo más importante. Y lo que va a pasar en la prueba. Probablemente sí. Entonces, va a pasar el último. Ay, que clase más express. Va a pasar el último, que es páncreas. Nada que ver. Recuerden que el páncreas se divide en páncreas exocrino y endocrino. Vamos a hablar del páncreas endocrino. Y cuando vamos a hablar del páncreas endocrino, hablamos del islote de Langerhans. Y cuando hablamos del islote de Langerhans, hablamos de las células alfa, beta y gamma. Alfa tenemos el glucagón, las beta la insulina, perdón, no es gamma, es delta. Y las delta, la somatostatina. ¿Ya? Ahí están las tres. Alfa, beta y delta. Entonces, no es gamma, es delta, perdón, es delta. Entonces, la regulación hormonal. Cuando yo tengo mucha glucosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando tengo mucha glucosa, lo que va a ocurrir es que ya, se lo voy a explicar acá. Ya, aquí atentos. Cuando yo como, ingreso insulina a mi cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la insulina ingresa al lumen, va a estimular unas células que se llaman L y kappa en el intestino. Esas células estimuladas lo que van a hacer es, van a estimular una hormona, 2 hormonas que se llaman GLP-1 y GIP. La GLP-1 es el péptido símil al glucagón. El glucagón es un estimulante de la insulina. Entonces, yo tengo un estímulo a la GLP-1. Voy a ir al páncreas. Y en el páncreas voy a estimular que se produzca más glucosa. Pero si yo ese estímulo lo mantengo mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que voy a estimular tanta insulina que voy a caer en hipoglicemia. Dije glucosa acá, era insulina por si acaso. Era insulina. Pero si yo mantengo mucho tiempo el estímulo, entonces lo que va a producir es que esa insulina va a causar hipoglicemia. Entonces, para evitar este estímulo que sea constante, existe una enzima que se llama DPP4. Esta enzima, como tiene una cruz, lo que va a hacer es inactivar la GLP-1. Entonces uno dice, ya, pucha, que lata aprenderse tanto nombre. Pero, cuando yo tengo un paciente que tiene intolerancia a la glucosa, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo puedo dar un fármaco que se llaman inhibidores de DPP4. Son fármacos orales que uno toma.
¿qué es lo que hace ese fármaco? Inhibe esta enzima. Si yo la inhibo, tengo más tiempo la GLP-1 en sangre. Y si tengo más tiempo la GLP-1 en sangre, tengo más insulina. Entonces, bajo la glicemia. Por eso es que uno de los fármacos orales para los prediabéticos es el inhibidor de PP4 o el diabético tipo 2. Otro fármaco. Existe la GLP-1 inyectable. Entonces, a muchos prediabéticos, diabéticos tipo 2, se le inyecta GLP-1, que es lo que hace, estimula la insulina y baja la glicemia. Por eso hay que saber esas cosas, porque después no tiene idea qué está dando. Ya. Entonces, una vez que la insulina es liberada, usted estimuló el páncreas liberó insulina. Perfecto, porque tenemos alta glucosa, ¿no es cierto? La insulina posteriormente tiene que meter glucosa a la célula. Sí, para eso es la insulina. ¿Dónde actúa la insulina? La insulina actúa en 3 órganos principales: en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Son los 3 órganos principales que actúan. Entonces, en estos tejidos, lo que va a hacer, por ejemplo, en el músculo, esto le hará la diapo anterior, porque los GLUT 1 al 4, ahí se los puse, pero el 4 es del músculo. Entonces, en el músculo, por ejemplo, hay un receptor de insulina. Este receptor de insulina lo que va a hacer es que va a estimular este receptor, va a exocitar un transportador que se llama GLUT. Esto va a ir a la célula, a la membrana, y va a absorber ingresar glucosa a la célula. Entonces, la insulina actúa estimulando los transportadores de glucosa que conocemos como transportadores GLUT. Cuando usted hace ejercicio, y usted, por ejemplo, tiene intolerancia a la glucosa y dicen, a ejercicio, ¿para qué hacen eso? Porque si usted hace ejercicio, el GLUT lo expresa más. Entonces, ingresa más glucosa a la célula y disminuye su intolerancia a la glucosa o resistencia insulínica. Por eso es que el ejercicio es bueno, porque ayuda a expresar estos receptores. ¿Por qué esto? Transportadores. Porque esto no puede estar en la célula constantemente, pues en la membrana. Si yo tuviera un transportador GLUT en la membrana siempre, lo que va a ocurrir es hipoglicemia, porque va a meter todo el rato glucosa en la célula. Entonces tampoco puede ocurrir. ¿Ya? En la casa hay que tratar. A ver, ¿tiene filtro? Primero tiene tratado. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la diabetes en los caninos? Vamos a partir por el canino, después vamos a pasar al felino. El canino se clasifica como deficiencia absoluta de insulina o deficiencia relativa de insulina. ¿Cuál es la absoluta? La absoluta es la que en humanos se conoce como diabetes mellitus tipo 1. Y la deficiencia relativa es la que se conoce como diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué no se dice 1 o 2? Después se lo voy a explicar. Pero no es tipo 1 y 2. Es como la tipo 1 y la tipo 2. Si hablamos de causas en el perro de diabetes tipo 1, las principales son hipoplasia o atrofia congénita de las células beta, o sea, ese perro nació con pocas células beta, pancreatitis, inmunomediado o idiopático. La principal causa de la diabetes en el perro es inmunomediado, o sea, anticuerpos contra las células beta, por lo tanto produzco menos insulina y genero diabetes. Y de las causas de diabetes mellitus tipo 2 o insulino-resistencia pueden ser por diestro o el celo, la progesterona genera resistencia insulínica, pueden ser por endocrinopatía, el Cushing o la acromegalia, que no la vimos, pero el Cushing, el cortisol alto genera resistencia insulínica y diabetes tipo 2, o por progestágenos sintéticos que se usaban mucho antes, que son los anticonceptivos. Ya no se usan en el perro. No se usan en realidad. Pero esas causas son de diabetes símil a la tipo 2. ¿Por qué no es tipo 2? Porque la tipo 2 del humano es por obesidad y genera insulino-resistencia. Acá yo no les puse obesidad. Después les explico por qué. Entonces, esto es diferente al gato. ¿Ya? Y acá les voy a... acá les voy a enseñar algo que tienen que aprender.
Esto sí que traten de digerirlo. Es distinto que yo les diga resistencia insulínica a que yo les diga intolerancia a la glucosa, ¿ya? ¿Por qué? La resistencia a la insulina es que yo tengo la insulina más alta, pero tengo la glucosa normal. Eso es resistencia a la insulina. La pregunta es usted enfermo? No, usted es un paciente sano. Nadie que tenga una resistencia tiene que tomar, por ejemplo, metformina, ¿ya? Se los digo porque hace un año los médicos internistas daban metformina, pero los endocrinólogos no dan metformina porque no amerita. Usted es sano, está de ejercicio y listo, suficiente. O coma sano y no hay problema. El intolerante a la glucosa es el que se llama prediabético. ¿Cuál es este? Esto es un paciente que, si es humano, tiene la glicemia entre 100 y 124 en ayuno. En el perro no está tan estandarizado, ni en el gato tampoco. Pero en el gato se dice que son pacientes entre 100 y 200 de glicemia en ayuno. El intolerante a la glucosa son pacientes con glicemia alta y insulina alta. Y el diabético es el que tiene signos clínicos. Por lo tanto, para tener signos clínicos, en el perro tiene que tener glicemia sobre 200 en ayuno y en el gato sobre 250. ¿Por qué tiene signos clínicos? Porque sobre eso arrastramos glucosa por el riñón y eso arrastramos. Se pierde la reabsorción de glucosa al riñón. Entonces, sobre esos niveles, usted tiene un paciente diabético. ¿Y por qué esto es importante? Porque el paso del gato, el gato es un diabético que es tipo 2. Se fijan en la tabla de la derecha, están las causas de diabetes en las ambas especies. Y en el gato está la obesidad entre las primeras. Porque la obesidad del gato va a generar una resistencia, después una intolerancia a la glucosa y después termina con un diabético. Entonces, tener un gato obeso y diabético, usted puede al principio dar solo dieta y usted puede bajar todos estos factores y mejorarlo. Pero en el gato, si sigue mucho tiempo con glucosa alta, va a generar glucotoxicidad y va a pasar de un diabético tipo 2 a un diabético tipo 1. Y el gato a veces tiene que darle insulina, o inyectar insulina. Por eso es que este proceso de paso de intolerancia a la glucosa, no resistencia y diabetes ocurre en el gato, no así en el perro. El perro no llega hasta la diabetes, pero puede tener intolerancia a la glucosa. Esto es importante porque si... ustedes ya son más viejos igual. Porque son igual que uno, son igual que uno. No porque si se acuerdan, hasta hace unos años fueron campañas de la ISAPRES que cada uno le hacían digamos. Yo soy resistente a la insulina, pero tengo que tomar metformina, me dijo que tiene que tomar hasta toda la vida. Ya, es una buena pregunta. Usted es resistente, porque esa es la pregunta, usted es resistente a la insulina, pero no es intolerante a la glucosa. Usted cuando le hizo la prueba de la glucosa oral, ¿es normal? Entonces debería tomar metformina. Y se lo aseguro así firmado. Eso me dieron de 500 y ahora está tomando de 1000. Ya, la otra cosa. Una persona, para usar la metformina, tiene que usar de 1000 para arriba. 500 no es efectivo. Ya, no, igual lo sé, así que se lo digo. Pero tomé de 500. Era placebo. no vale 500, tiene que ser de 1000 hacia arriba. Y se lo digo porque... Me hicieron puro. No, lo que hace que en el consenso humano, que salió hace 3 años, ahí lo dijeron. Lógicamente lo dijeron por lo mismo, porque está mucho paciente tratándose con metformina por insulinoresistencia y no amerita. Ya, el ejemplo. Porque igual esto, se fijan, hace como 3 o 4 años hubieron muchos, la ISAPRE hacía muchos exámenes controles gratis de síndrome metabólico. Le decían, no, vaya a tomar síndrome metabólico para ir los riesgos al corazón. Lo que busca el ISAPRE en realidad es que usted caiga en la categoría de intolerancia, como usted, de insulino resistente. Porque la ISAPRE lo mete como una preexistencia. Entonces lo que está buscando el ISAPRE en ese tiempo es que usted se pueda hacer chequeo y usted sea la insulina alta, pero usted era sano, pero el ISAPRE lo metía con preexistencia y le subían los primas, no dejan cambiarse el plan, o lo metían con enfermedad. No hay que ver las campañas de ISAPRE. Todas esas campañas que hacen de evaluaciones gratis son para pesquisar una enfermedad que usted, ni siquiera una enfermedad, como le decía, la insulina resistencia no es una enfermedad, entonces la pesquisar y usted sonaba, y queda ahí como mal, preexistente. Entonces no hay que ir a esas campañas porque le buscan la preexistencia. Ya, las causas de la diabetes mellitus tipo 1
principalmente son inmunes. Esto va a decir lo que vale la pena saber y lo que no. Hay razas predisponentes como el samoyedo y hay razas que no son predisponentes como el ovejero alemán. Esto tienen que saber. ¿Usted dice una estadística o no? ¿O bioestadística o algo así? ¿Sí o no? Ya, hay solamente... Ya, hay un dato que un médico debería saber, estadístico. Y es lo que se conoce como odds ratio. Ya, esto es lo que un médico tiene que saber. El odds ratio es una razón de razones de riesgo. Palabra muy simple. Si yo le digo que este paciente samoyedo tiene un odds ratio de 2, yo le estoy diciendo que tiene 2 veces más posibilidades de tener diabetes solamente por tener esa raza. Si un paciente fuma, tiene un odds ratio de 5 de tener cáncer. Entonces, usted tiene que saber, cuando nosotros hablamos de odds ratio, si yo le digo 1, 2, 0 algo, tiene que saberlo, porque es importante para un médico. El ovejero alemán tiene un odds ratio de 0,66. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene menos de una posibilidad de tener diabetes. Entonces tiene lo que se llama protección hacia la diabetes. Ya tiene factores protectivos. No vamos a andar en eso porque nos metemos en genética. Ya, de aquí vamos a terminar. ¿Por qué el perro no es diabético tipo 2? Hace unos años, en el 2010, hay un grupo australiano que es de Berkes, que es un grupo australiano muy bueno, que estudiaron obesidad y predisposición a tener diabetes en los perros. Entonces, estas son tablas que se llaman box plot. Esto es lo que tienen que saber, los box plot. Los box plot son tablas en que se fijan en un cuadrado, un rectángulo, y al medio hay una línea. Entonces, todo lo que está arriba de esa línea es el mismo número de pacientes que está abajo de esa línea. Por ejemplo, yo sé que si estoy acá, tengo 10 pacientes arriba y 10 pacientes abajo. Listo, sepa eso nomás. Esa es la mediana. Entonces, lo que él estudió fue pacientes obesos y distintas condiciones corporales. Entonces, la condición corporal de un perro y de un gato es de 5. Esto es un perro, estudian perros. Y el perro que tiene 9 es obeso. Entonces estudió estas hormonas, la GLP-1, la leptina, la liponectina y la insulina. Y esto se lo voy a decir porque lo tienen que saber. La GLP-1 ya la conversamos. A medida que aumenta de peso, no variaba notoriamente. La leptina, ¿qué es la leptina? Dicen por cultura general. ¿Qué es la leptina? La leptina es la hormona de la saciedad. Nadie la conoce. Deberían conocer la leptina. Es la hormona de la saciedad. Entonces, a medida que el perro engorda, aumenta la hormona de la saciedad. ¿Por qué? Usted dice, bueno, pero si yo engordo, uno tiene más hambre. Es cierto. Eso es porque a medida que engordamos, la leptina aumenta para que dejemos de comer. Pero el paciente obeso tiene resistencia a la leptina. Se afecta al receptor y tiene resistencia a la leptina. Por eso a medida que engordamos, no seguimos con hambre, no nos saciamos. Eso es normal. No, es patológico, pero es la explicación fisiológica. Acá está el punto clave. Nosotros tenemos tejido adiposo que es distinto, pardo y blanco. El pardo es el que produce calor y el que tenemos acá en el subcutáneo normalmente, y tenemos el blanco. El blanco está a nivel abdominal y es el que produce hormonas. Por eso el tejido adiposo es un órgano endocrino. Ya, eso hay que tenerlo claro. Una de las hormonas que produce sensibilidad a la insulina es la que se llama adiponectina. Entonces un paciente delgado tiene producción de adiponectina. ¿La adiponectina qué hace? Lo que hace es que genera insulinosensibilidad. En el humano que es obeso, la adiponectina disminuye. Y por eso el humano es obeso, obeso, insulinosresistente y pasa a diabético. En el perro, lo que estudió él, es que si se fijan en las medianas, a medida que aumentaba el peso, no aumentaba la adiponectina. Y no disminuía tampoco de manera significativa. Entonces, en el perro, la adiponectina no es un factor que varíe con la obesidad, a diferencia del humano. Y aparentemente por eso es que el perro no hace diabetes mellitus tipo 2 como en el humano. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Por eso cuando ustedes vean un paciente obeso y le digan que tiene diabetes tipo 2 por ser obeso, es un error. La diabetes tipo 2 no existe en el perro. Todo lo que se lo digan, están chamullando. No es verdad. ¿Ya? Es siempre tipo 1. Entonces, en resumen, si tenemos enfermedades endocrinas autoinmunes, diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune, tenemos el Addison, que es autoinmune, tenemos el hipotiroidismo, que es autoinmune, tenemos el hipoparatiroidismo, que es autoinmune, lo que puede ocurrir es que ustedes puedan tener un paciente que se llama poliglandular o síndrome poliglandular. Cuando ustedes atiendan a un paciente y tenga una enfermedad autoinmune, siempre díganle que puede tener más de una enfermedad autoinmune. No necesariamente endocrina, sino que, por ejemplo, puede tener diabetes y tú puedes tener alergia alimentaria. Puede tener diabetes y anemia hemolítica inmunomediada. Eso es porque todos estos genes codifican para los mismos factores de autoinmunidad, que son los complejos mayores de histocompatibilidad. Eso lo vieron en inmuno. Los MHC, los HLA, todas esas cosas. ¿Ya? Ya, terminamos. ¿Alguna duda? Pero